Seguimos como estábamos, en el mismo punto de partida de la última vez que hablamos, pero quizás con ese medio rural asturiano un poco sublevado con todo lo que están viviendo. Y la última, que me comentan que hay en los pueblos muchísima preocupación con el tema del oso, que los vecinos de Cangas del Narcea quieren salir del parque porque eso, como hemos comentado en muchas ocasiones, solamente sirve para recortarles el margen de maniobra Sí, y hacerles vivir peor, cuando siempre se les vendió que entrar en el parque, los pueblos que estaban en el parque, serviría para mejorar su calidad de vida, y no es así. Y sabes, la última recomendación a los vecinos de esos pueblos: que intenten, cuando salen a pasear, no hacerlo a la orilla de la carretera, que vayan por el medio de la carretera. Y me decía un paisanín de Cangas estos días: Rafa, no sé qué es preferible, si que me mate el oso o que me mate un coche. no, es terrible. Estamos en una dinámica muy perversa con la gente del mundo rural en la que se está dando prioridad a la fauna frente al ser humano. Eso es inaceptable. De hecho, bueno, casi, incluso aquí los políticos en general de la izquierda casi echaban la culpa a la señora que sufrió el ataque del oso que al propio oso. Que hizo casi hasta un favor, según algunos políticos de izquierda, y eso es inaceptable. Allí donde hay un conflicto entre la fauna salvaje y el hombre, tenemos que estar del lado siempre de la gente del mundo rural. Es absurdo. Todo lo demás, todos los planteamientos que vayan en línea contraria es absurdo. Y allí donde el lobo choque con el ser humano con intensidad, hay que convertirlo en una especie cinegética y reducir la tensión. La tensión hay que reducirla siempre del lado del ser humano, no del lado del animal salvaje. Que no hay que exterminarlo, pero hay que establecer ciertos límites. Aquí no se están estableciendo límites y con el oso, más pronto que tarde, vamos a tener una desgracia seria de verdad. Ya la tuvimos con una señora que estuvo a punto casi de fallecer, pero vamos a tener alguna desgracia muy seria, y con el lobo también. Y no tardando, Y además, hablo de Nacho, y desgracias no serias, tardando. de ataques ya más serios Sí. a vecinos del mundo rural. Porque esos ataques del lobo y del oso, más allá del tema personas, les está perjudicando mucho el poder salir adelante a aquellos que viven en los pueblos. Lo comenté la semana pasada, cuando en primicia dimos lo del ataque del oso. Comenté días después que mucha parafernalia, mucho vender humo, con el tema del oso, mucho despliegue, pero a ninguno le dio por acercarse hasta la Collada, en el Valledor, e ir a visitar a Benéjeno, que es un hombre de 80 años, que es el último habitante de ese pueblo, que seguramente necesitará más apoyo y más ayuda que todos los osos y todos los lobos que existen. Pero ese no importa. Ese pobre hombre, que es el último habitante de ese pueblo, que puede pasarse semanas sin ver a nadie, ¿qué más da? Si lo importante es el oso y el lobo. Y cuando las cosas funcionan de esta forma, es obvio que algo estamos haciendo mal, Nacho. No hay que dar muchas vueltas. Pero bueno, no sé si esto es lo que llama a la izquierda pensar en verde: anteponer los derechos de los animales a los de las personas. Bueno, pero es que Probablemente. la izquierda es la contradicción en sí misma. Dicen defender a los más vulnerables, pero los más vulnerables en el campo son los ganaderos y las ganaderas, y a esos no los defienden. Dicen defender a la gente del campo, pero siguen insistiendo en que no se construya. O sea, no urbanizable el mundo rural. Dicen defender a la gente del campo, pero no te dejan plantar eucaliptos donde tú quieras. Dicen defender a la gente del campo, pero siempre están así. Sí. Siempre están así. Y que no haya polígonos industriales tampoco en el mundo rural. Dicen defender a la gente del campo y al final están acabando con ella ellos. Todo para el Pobre campo, pero sin historia. el campo. Efectivamente. Sí. Todo para el campo, pero para la postal que tengo en el despacho Claro, de la Junta General del claro. Principado de Asturias, no para vivir allí. O para ir a pasar un fin de semana a una casina rural. Pero Eso luego es. el día a Y día, que haya gallinas cerca, claro, claro. porque hace mucho ruido también. Y que no cante el gallo y que no haya olor a cucho que me moleste. Claro. Nacho, vas. No, la verdad que es un problema, ¿eh? Es un problema Problema que importante. No son conscientes de ello, Nacho, ahora mismo. y Nacho, los vamos. parques naturales se están convirtiendo en unos monstruos que expulsan a la gente de ahí. Sí, de hecho, es lo que se persigue. Cuando creas un Pues parque sí, natural, pues sí. los políticos de izquierda quieren que el ser humano salga de ahí, si es su anhelo. Entonces, este movimiento ecologista y verde lo que pretende es desplazar al ser humano de determinados espacios, y es lo que consiguen con los parques naturales. Es el principio del fin. La creación de los parques Sí. naturales fue el principio del fin del mundo rural, tal y como lo entendemos los que lo conocemos. Nacho, vamos justo ese tiempo, más que nada por ti, que sabemos que a las 12:30 tienes que entrar en otra cuestión. Sí.
Entró ahora una comisión para hablar de los parques eólicos que se están construyendo un poco a lo bestia y sin mucho control, y está perjudicando también a la ganadería y a la gente del mundo rural. Más Hay de que lo mismo. compaginar las dos cosas, Claro, que se puede hacer. Y sobre todo escuchar a la gente del campo, que para la instalación de los parques eólicos no se le está escuchando tampoco.